Bien, yo ante todo quiero empezar manifestando mi agradecimiento a los organizadores y impulsores de este seminario interdepartamental y, bueno, el profesor Jesús Olavarría, Andrés Boix y Gabriel Domenech, y un agradecimiento por partida doble. En primer lugar, por haber puesto en marcha esta iniciativa y mantenerla durante tantos años con todo el trabajo que eso supone. Eso ha originado un foco de debate, de intercambio de ideas y de investigaciones que creo que es muy enriquecedor para todos nosotros y que además pone en valor toda la vitalidad de esta facultad. Así que mi enhorabuena y mi agradecimiento por ello. Y mi agradecimiento también por la oportunidad de participar en la sesión de hoy. Siempre he pensado que los que nos dedicamos a la filosofía del derecho tenemos que dialogar con nuestros colegas de otras áreas de conocimiento jurídicas y en ese sentido este me parece un foro privilegiado para eso. Y al respecto quiero manifestar mi agradecimiento muy particular al profesor Rafael Marino, catedrático de Derecho Mercantil, que haya aceptado intervenir también en esta sesión. Yo creo que dialogar con él y con todos vosotros pues, va a ser una oportunidad de aprendizaje y un motivo de gran satisfacción. Bien, entrando ya en el tema supervención contractual y metodología jurídica, como sabéis, la supervención contractual, también se habla de alteración sobrevenida de las circunstancias contractuales, consiste en el advenimiento con posterioridad a la celebración del contrato de un cambio de circunstancias sobrevenido imprevisible y que además afecta de manera sustancial a la relación contractual, provocando una ruptura del equilibrio entre las prestaciones. Esa situación puede exigir, bajo determinadas condiciones y en ocasiones, una modificación de los términos del contrato e incluso una resolución del mismo. Pues bien, los problemas que suscita el tratamiento jurídico de la supervención contractual ponen en juego los tres grandes temas que se considera de forma casi unánime que son los que debe abordar la filosofía del derecho, aunque luego varía el enfoque que se le da a cada uno de estos temas. En primer lugar, el concepto de derecho. En relación con este tema de la supervención contractual, lo que se plantea es la visión que se tiene del vínculo contractual, pero en última instancia del derecho mismo. Se plantea también la cuestión de la justicia, que es el segundo tema de la filosofía del derecho, porque la cuestión de la justicia incluye no solo la justicia política referida a los sistemas sociales y que es una condición de legitimidad de las instituciones básicas de los poderes del Estado, en este campo destacan las aportaciones de Rawls, sino que también incluye la cuestión de la justicia del caso concreto, que consiste en darle a cada cual lo suyo, según la terminología clásica, su derecho, lo que le corresponde, con arreglo a la legalidad vigente y a las circunstancias del caso. Esta sería la justicia propiamente jurídica, porque esta es la tarea de los operadores jurídicos, su tarea cotidiana. Y esta segunda vertiente de la justicia es la que está muy implicada en el tema de la supervención contractual. Y el tercer gran tema de la filosofía del derecho es la metodología jurídica, que tiene una especial relevancia en el ámbito de la supervención contractual. Bien, estas implicaciones con la filosofía del derecho fueron la razón por la cual hace ya varios años, porque este fue el proyecto de investigación que presenté al concurso de acceso a la cátedra en 2016, emprendí una investigación sobre la denominada cláusula rebus sic stantibus, que es la figura con la que tradicionalmente se ha intentado dar respuesta a los problemas que originan la alteración sobrevenida de las circunstancias contractuales. A lo largo de estos años he ido publicando varios artículos sobre la materia y el último resultado de esta investigación es un libro que apareció en el 2022 en Tirant lo Blanc, titulado Rebus sic stantibus y metodología. Bien, tras esta introducción voy a entrar ya en materia y voy a referirme sucesivamente a los tres grandes temas filosóficos que están implicados en la cuestión de la alteración sobrevenida de las circunstancias contractuales. En primer lugar, la concepción del derecho.
el planteamiento mismo del problema de la supervisión contractual cobra sentido en el contexto de una visión no formalista del derecho, que presta atención no solo a la forma de las relaciones jurídicas, sino también a su contenido, y que por lo tanto se plantea la cuestión de la justicia o injusticia de las exigencias que emanan de las mismas. Pero además plantea este problema no en abstracto, sino en un determinado contexto. Aclaro esto último. A priori y en abstracto no cabe duda que lo exigible en derecho es el cumplimiento estricto de los titulares. Aquí estamos todos de acuerdo, si no tenemos en cuenta las particularidades del caso concreto. Pero si tenemos en cuenta las especificidades de la situación concreta, esto puede ser que no sea tan evidente. En este sentido, la figura rebus y las que cumplen funciones similares, la teoría de la base del negocio jurídico, la doctrina de la imprevisión, la de la excesiva onerosidad, la frustración del fin del contrato, la impracticability del derecho norteamericano, todas ellas se corresponden con una visión dinámica del derecho. El derecho no es algo estático, sino algo que está vivo y que tiene que adaptarse a los contextos en los que tiene que ser aplicado. Por lo tanto, la flexibilidad sería un rasgo consustancial a la experiencia jurídica. En eso consistiría la equidad y en esto consistiría la figura rebus y sus homólogas. En definitiva, se corresponden estas instituciones con la visión del derecho como un fenómeno histórico, que es susceptible de evolución, de adaptación a la realidad y a las circunstancias de tiempo y de lugar. Del mismo modo que la realidad jurídica no se reduce al derecho opuesto, al ordenamiento jurídico vigente, la relación jurídica contractual tampoco se reduce al contrato. El contrato es algo dado, estático, puesto, pero la relación jurídica contractual es algo vivo, dinámico, en permanente evolución, en contacto con la realidad. Esto es lo que ponen de manifiesto las teorías de la supervención contractual, que las exigencias objetivas de la realidad imponen la flexibilidad en aras de la justicia. Ahora bien, esa flexibilidad, el cauce más adecuado para conseguirla es la renegociación del contrato. La renegociación del contrato presenta muchas ventajas. El respeto a la autonomía de la voluntad de las partes y que además las partes son las que están mejor situadas y mejor informadas para recomponer sus intereses. Por eso esta es la solución que goza de más acuerdo en la actualidad. Es la solución que se presenta como prioritaria, como preferente en los textos internacionales y europeos de armonización sobre el derecho de los contratos, en el anteproyecto de Código Mercantil del que nos va a hablar el profesor Marimón, en las regulaciones más recientes, la del nuevo artículo 1195 del Código Civil francés, y también aparece como solución prioritaria en las últimas propuestas de positivación de la rebus en España, que fueron las que se incluyeron en 3 enmiendas que no prosperaron, pero que sí que se llevaron a la tramitación parlamentaria a la Ley 3/2020 de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la COVID-19 en el ámbito de la administración de justicia. Bien, pero el problema de la renegociación del contrato es que se puede incentivar. De hecho, estas normativas prevén diversos mecanismos para incentivarlo, que sea un requisito previo para la interposición de la demanda, o bien la condena a impostas o la indemnización de daños y perjuicios para aquel que haya impedido la negociación. Pero lo cierto es que no siempre se consigue llegar a un acuerdo. Entonces, cuando no se consigue llegar a un acuerdo, es cuando verdaderamente se plantea el problema de qué tratamiento jurídico le damos al problema de la alteración sobrevenida de las circunstancias contractuales. En definitiva, el problema es si es admisible la intervención judicial para modificar el contrato o incluso para resolverlo. Por supuesto, las diversas versiones
de teorías de la supervención contractual consideran que eso es admisible. Y, en definitiva, y para concluir con esta primera parte, se considera admisible porque en la tensión y necesario equilibrio, esto es muy importante subrayar, entre seguridad y justicia, entre autonomía de la voluntad y exigencias objetivas de la realidad, y entre permanencia y evolución, estas instituciones, rebus, base del voting, previsión, etcétera, lo que tratan es de poner de relieve la relevancia del segundo elemento de cada uno de estos binomios: justicia, exigencias objetivas de la realidad y evolución, que viene a equilibrar, pero sin eliminar, el papel central que en el derecho de obligaciones y contratos desempeña la autonomía de voluntad y también la seguridad jurídica basada en la previsibilidad y en la permanencia. Bien, eso es lo que significan estas instituciones en cuanto a la visión del derecho. El segundo, la cuestión de la justicia. Aquí intentaré ser más breve. El principio de vinculación contractual, el acta sunt servanda, hay que cumplir lo pactado. No cabe duda de que es un principio jurídico fundamental, indiscutido e indiscutible en el ámbito del derecho de obligaciones y contratos, consustancial a la idea misma de contrato. Esa exigencia del carácter vinculante del contrato, por supuesto, es una exigencia de la seguridad jurídica y además en su dimensión más básica: certeza, previsibilidad, saber a qué atenerse. Pero no lo olvidemos que también es una exigencia de la justicia. Es decir, el deber ético y jurídico de mantener los compromisos libremente asumidos en la medida en que afectan a otros son una exigencia de justicia que tiene su fundamento en lo que son los postulados básicos de justicia: dar a cada cual lo suyo, aquello que nos hemos comprometido a darle a la otra parte es lo suyo en justicia, y no hacer daño a otro, porque obviamente si se incumple el contrato se hace daño a otro. Ahora bien, es una exigencia de justicia que tiene que conciliarse, que conjugarse, que ajustarse con otros requerimientos de la justicia, porque la justicia consiste precisamente en ese ajustamiento entre las pretensiones de cada uno y las pretensiones de los demás. En el tema que nos ocupa, eso significa que un ordenamiento jurídico contractual equilibrado tiene que preservar tanto la obligatoriedad del contrato como la necesidad, en circunstancias excepcionales, de revisarlo o incluso de resolverlo porque se ha producido una ruptura del equilibrio contractual. Y además, no se puede establecer a priori o en abstracto una regla general acerca de cuál de esas dos exigencias tiene que prevalecer en el caso concreto. Es decir, ese ajustamiento entre las pretensiones de las partes hay que hacerlo en cada supuesto concreto para darle a cada uno de los implicados lo suyo, su derecho, lo que le corresponde. Pues bien, cuando en el contexto de ese ajustamiento se aplica la rebus o alguna de sus homólogas, estaríamos ante una excepción al principio pacta sunt servanda, pero sería una excepción cuyo fundamento sería la equidad, la justicia del caso concreto, en el sentido de entender que en determinado supuesto el cumplimiento estricto de lo estipulado puede resultar injusto. Ese es el trasfondo permanente que subyace a la doctrina rebus y a sus equivalentes funcionales, la búsqueda de soluciones de justicia material para los casos concretos. Pero con esto llegamos a la tercera parte de mi intervención, que va a ser la central, la relevancia del método jurídico. ¿Por qué? Porque esa búsqueda de soluciones de justicia material para los casos concretos, que está muy bien, esa inquietud de justicia, pero eso implica un doble desafío. En primer lugar, la dificultad de discernir qué es lo justo en cada supuesto concreto. Y además, el reto de evitar caer por esta vía en la arbitrariedad y en la inseguridad jurídica. Para afrontar ambas dificultades se requiere utilizar
un método jurídico muy depurado. La decisión no puede quedar en manos de la subjetividad del juez, de su visión subjetiva sobre lo justo y lo equitativo, porque eso desde luego nos llevaría a la inseguridad jurídica y a la arbitrariedad. Es decir, se trata de trabajar por la justicia, pero de hacerlo a través del derecho. Lo que los ingleses expresan diciendo to do justice according to law. Bien, ese es el desafío que tenemos los juristas prácticamente a diario. Bien, los instrumentos para eso son las normas, los procedimientos y también el utilizar una técnica jurídica rigurosa. Esto último, la técnica jurídica, el método, siempre es necesario en derecho, pero es todavía más necesario en ausencia de disposiciones legales, que es lo que ocurre con la figura rebus, al menos en derecho español, donde no está reconocida legalmente, aunque es admitida y aplicada, aunque de forma muy restrictiva, por la jurisprudencia. Pero además, la complejidad metodológica es siempre mayor cuando se trata de instituciones flexibles, estén o no reconocidas legalmente, porque algunas figuras similares a la rebus están reconocidas legalmente en muchos países. Pero en todo caso, cuando se trata de poner en práctica instituciones flexibles, se requiere un método muchísimo más elaborado que para aplicar reglas rígidas. Y en conexión con esto, si lo único que se persigue es la seguridad, el método formalista que prima las reglas taxativas de aplicación automática puede ser adecuado. Pero si lo que se busca es una respuesta lo más ajustada posible a las circunstancias del caso concreto, la complejidad metodológica se incrementa exponencialmente, porque hay que aplicar un método prudencial que dé entrada al juego de los principios y a la adecuación de las circunstancias del caso concreto. Y esto es lo que ocurre en la rebus. En definitiva, para evitar los riesgos de la arbitrariedad y de la inseguridad jurídica, la puesta en práctica del principio rebus inspirado en la equidad tiene que canalizarse a través de categorías técnico-jurídicas muy rigurosas. La flexibilidad no necesariamente tiene que significar inseguridad, pero para conciliar ambas exigencias se requiere una técnica jurídica muy depurada, que utilice conceptos objetivos o por lo menos objetivables, que tengan base en el derecho vigente, que desde luego no predeterminan la respuesta incuestionable al caso, pero que orientan en la búsqueda de la misma y cuya invocación será la que dote de solidez a la argumentación en que consiste la motivación de la decisión judicial. Conceptos tales como la causa de los contratos, los principios de buena fe y de conmutatividad del comercio jurídico, la teoría de la base del negocio, la asignación contractual del riesgo, el principio del favor contractus, y en todo esto puede favorecer la objetividad. Pero cuando hablamos de objetividad en la aplicación del derecho, desde luego no estamos hablando del método silogístico, que está ya ampliamente superado. Las decisiones jurídicas no se justifican por su exactitud, porque esa es imposible de alcanzar en el ámbito de la razón jurídica en cuanto a modalidad de la racionalidad práctica. Es decir, no estamos en el ámbito de la racionalidad científico-matemática y científico-técnica donde cabe la exactitud. Las decisiones jurídicas se justifican por el rigor de la argumentación que las avala. Bien, por tanto, hace falta este rigor técnico en la aplicación de una figura flexible. Pero además, para que no haya inseguridad jurídica, se requiere un acuerdo básico de la comunidad jurídica en cuanto a los criterios a seguir y en cuanto al modo de interpretarlos y aplicarlos. Bien, ahora querría, lo más someramente de lo que yo sea capaz, porque luego va a profundizar en eso mucho más el profesor Marimón, ver cómo esta formulación técnica de la figura se ha articulado
en la jurisprudencia española. En la sentencia del 30 de junio de 2014, de la que fue ponente nuestro compañero Javier Orduña, de la Sala Primera, es la que, de una forma decidida y explícita, intentó abordar esa tarea de elaboración técnico-jurídica de la doctrina Rebus. Situó su fundamento, en coherencia con la jurisprudencia anterior, en los principios de buena fe y de conmutatividad, es decir, de equilibrio de las prestaciones. Y además esta sentencia propone un método para la aplicación de la figura Rebus. La aplicación de esta figura requiere que la concurrencia de circunstancias extraordinarias e imprevisibles, cita textual, tenga una incidencia real en la relación contractual de que se trata. Es necesario que esas circunstancias extraordinarias e imprevisibles tengan una incidencia real en la relación contractual de que se trata, provocando una alteración causal del contrato. Y para valorar de un modo objetivado, dice, si hay o no esa alteración causal, propone dos criterios: la teoría de la base del negocio y el riesgo normal del contrato. Así, los requisitos para la aplicación de la Rebus serían dos, acumulativos. Primero, la desaparición de la base económica del negocio por excesiva onerosidad, que se puede dar en dos supuestos: frustración de la finalidad económica del contrato, es decir, el contrato deviene inviable económicamente para una de las partes, o bien el supuesto de alteración significativa o ruptura de la relación de equivalencia, de manera que ya no se puede hablar del juego entre prestación y contraprestación. Realmente a mí me parece que la diferencia entre estos dos supuestos es de grado. En ambos casos hay una ruptura del equilibrio, solo que mucho más grave en el caso de la inviabilidad total de la finalidad económica del contrato. Bueno, y por lo demás, la excesiva onerosidad puede producirse por sustancial incremento del coste de la prestación o bien por disminución o envilecimiento del valor de la contraprestación que se requiere. Pero hay un segundo requisito adicional, y este además es el más polémico, y es que es necesario que ese riesgo de desaparición de la base económica del negocio no forme parte del riesgo normal del contrato que se haya asignado expresamente a una de las partes o que derive del sentido y de la naturaleza de la relación obligatoria. Bien, de esta manera la sentencia proponía un cauce técnico que permite canalizar, por así decirlo, la aplicación de las redes. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que este método es evidentemente un método abierto. Todos los criterios a los que apela son criterios en realidad no cerrados, sino abiertos y flexibles. En primer lugar, ¿dónde está el umbral? ¿Dónde está el límite de la excesiva onerosidad, de la inviabilidad económica del contrato, de la ruptura de la relación de equivalencia? Y por otra parte, ¿cuándo podemos hablar de asignación contractual del riesgo? ¿En qué consiste el riesgo normal del contrato? Todo esto son cosas que son abiertas, que son flexibles. ¿Qué ocurre? Que estos criterios no nos proporcionan reglas concretas para la decisión que se apliquen de manera automática e incondicionada. Es decir, la excesiva onerosidad no nos dice, eso sí que lo dicen los comentarios a los textos internacionales sobre la materia, pues oiga usted, se trata de que el coste de la prestación se haya multiplicado por 10. Eso ya sería una regla concreta. Pero hablar de excesiva onerosidad no nos proporciona la regla concreta. Sí nos proporciona pautas, parámetros, directivas, orientaciones para la búsqueda de la norma de decisión, pero sin preestablecerla. De este modo se preserva la flexibilidad, que es consustancial a la figura Rebus, pero deja un innegable margen de apreciación judicial. Bien, ¿qué ha ocurrido en la jurisprudencia posterior, pero anterior al estallido de la pandemia? Pues que se han mantenido en sus grandes líneas
las pautas de este método para la aplicación de la figura. Pero gracias al carácter abierto del método, casos que al menos prima facie parecen sustancialmente iguales han recibido respuestas distintas por parte de la jurisprudencia. Y esto ha ocurrido principalmente en relación con la asignación contractual del riesgo. Por eso, este es el tema al que voy a dedicar la última parte de la intervención, porque aquí es donde ha habido más debate en la doctrina y en la jurisprudencia. ¿Qué ocurre? Hay acuerdo en la doctrina y en la jurisprudencia en el sentido de entender que no cabe la aplicación de la rebus si la ley o el contrato atribuyen el riesgo a una de las partes. Pero ese criterio de asignación contractual del riesgo es un concepto objetivo, sí, o por lo menos objetivable, pero no en el sentido de la exactitud y de la verificabilidad que caracterizan a la racionalidad científico-matemática y científico-técnica. No podemos decir con exactitud cuándo se ha asignado contractualmente el riesgo a una de las partes. Es un criterio, sí, objetivable, pero que implica efectuar una valoración, que exige por parte de los jueces y tribunales una compleja tarea de interpretación. Hay que interpretar las cláusulas del contrato, delimitar el tipo contractual, precisar cuál es el riesgo normal, inherente o derivado de la naturaleza del contrato de que se trata, determinar si la condición de profesionales del sector es un criterio concluyente a la hora de decidir sobre la asignación contractual del riesgo o es un criterio relevante pero que tiene que ponderarse con otros factores. Y todo eso teniendo en cuenta las concretas circunstancias del contrato. Es decir, es, repito, un concepto flexible que requiere una compleja tarea por parte de jueces y tribunales. Determinar si el riesgo ha sido asumido, aunque sea implícitamente, por una de las partes en el contrato, es una cuestión de interpretación del contrato. Esto es lo que ha posibilitado que cláusulas muy similares se hayan interpretado de forma diferente por parte de la Sala Primera del Tribunal Supremo. Y voy a poner algunos ejemplos concretos. La sentencia de 30 de junio de 2014, de la que antes he hablado, que era el caso del contrato de explotación de la publicidad en los autobuses de la MT de Valencia, el contrato preveía un canon mínimo garantizado que tenía que pagar la adjudicataria y un aumento de renta por incremento de la facturación. Sin embargo, no se preveía la situación opuesta, es decir, una reducción de la renta por disminución del volumen de negocio. Bueno, pues esa no previsión de la reducción de la renta por disminución del volumen de negocio, en esta sentencia no impidió la aplicación de la rebus, porque fue interpretada como un síntoma de la imprevisibilidad del cambio adverso del contexto económico. En la sentencia argumenta el incremento al alza, es decir, que mejore la situación económica, estaba prevista en el contrato, pero un deterioro drástico de la situación económica como el que se produjo era absolutamente imprevisible. En cuanto imprevisible, no se puede considerar asignado en exclusiva a la adjudicataria y no formaría parte ni del riesgo normal ni legal del contrato. Bien, en parecido sentido, la segunda sentencia de la que también fue ponente Orduña, la de 15 de octubre de 2014, en un caso de arrendamiento de hotel, el contrato contenía una cláusula de desistimiento anticipado pagando una pena convencional. Bueno, pues esa cláusula no se interpretó en el sentido de que el riesgo de disminución del volumen de negocio, cualquiera que fuera su causa o su origen, se hubiera atribuido a la empresa arrendataria. Se consideró que la crisis económica, textualmente, por las circunstancias de su irrupción y por su especial impacto y trascendencia, era un riesgo razonablemente imprevisible que no se había asignado contractualmente a la arrendataria. Sin embargo,
La sentencia de 15 de enero de 2019, aquí es cuando se produce el giro, aproximadamente en el año 2019, también en un caso de arrendamiento de hotel, y que contenía cláusulas prácticamente idénticas a las que hemos visto antes. Por una parte, una renta mínima garantizada junto a una renta variable según ingreso, y además una cláusula de desistimiento anticipado con pena convencional. Pues bien, esas cláusulas fueron interpretadas en el sentido de que en el contrato las partes le habían atribuido a la arrendataria el riesgo de la disminución de la rentabilidad del hotel. ¿Veis? Cláusulas aparentemente al menos similares se interpretan de forma diferente. Y también es significativa la sentencia de 6 de marzo del 20, que es la última antes de la irrupción de la pandemia, que era un contrato de cesión en exclusiva a una empresa de la gestión, promoción y venta de los espacios publicitarios en la televisión gallega. Y la empresa que tenía esa gestión de la publicidad en la televisión gallega garantizaba una cantidad mínima de futuros ingresos publicitarios. Pues bien, esa garantía de una cantidad mínima, es decir, se le garantizaba a la televisión gallega que como mínimo iba a tener unos ingresos de X. Esa cláusula garantizando unos ingresos mínimos se interpretó en el sentido de que la empresa gestora asumía el riesgo de que si no llegaba a conseguir esa facturación mínima tenía que compensar a la televisión gallega. Es decir, el riesgo de la bajada de la demanda de publicidad estaba cubierto por el contrato. Bien, ¿qué explicación puede tener esto? Pues a pesar de que las cláusulas eran similares, quizá podemos explicar, al menos en algunos casos, no en el caso de la sentencia de marzo del 20, pero sí en las otras, podemos explicar esta diversidad de interpretaciones por las importantes diferencias en las concretas circunstancias de las relaciones contractuales objeto de litigio. Recordad que hemos dicho que es fundamental tener en cuenta las concretas circunstancias del contrato. En la primera sentencia, en la de junio del 14, no es irrelevante el hecho de que la MT había ofertado, poco tiempo después de desligarse de Promedios, que era la empresa perjudicada en el contrato de litigio, poco tiempo después ofertó una nueva licitación con un canon más bajo. Y en el arrendamiento de hotel de la sentencia de octubre del 14, en un mismo edificio había 3 hoteles. 2 eran arrendataria la empresa demandante y había un tercer hotel. Bueno, pues en ese tercer contrato de arrendamiento, la misma arrendadora había renegociado una reducción de la renta del 50%, que además era el hotel que competía con los otros dos. Esos son hechos relevantes. Mientras que, por el contrario, en el arrendamiento de hotel de la sentencia del 19 había 2 circunstancias fácticas muy distintas. Primero, que ya en la sentencia de primera instancia se había puesto en duda que fueran reales las pérdidas que se alegaban. Y por otra parte, que la renta mínima garantizada se había establecido en una renegociación del contrato precisamente para mantener el equilibrio entre las partes, porque la arrendadora era la empresa inmobiliaria que había construido el hotel y por lo visto la arrendataria había exigido una serie de cambios, de mejoras, etcétera, que habían incrementado mucho los costes de la constructora y luego arrendadora, que obviamente tenía de alguna manera que recuperar esa inversión que había hecho. Bien, esto como primer problema. Pero hay luego otro problema que todavía tiene más complejidad interpretativa, que es precisar en qué consiste el riesgo normal del contrato, el que se deriva de la naturaleza de la relación contractual. Aquí ya sí que hay un debate incuestionable en la doctrina y en la jurisprudencia española. Un primer sector, que representan las sentencias del 14 y el sector doctrinal que las apoya, interpreta el riesgo normal del contrato en términos de previsibilidad razonable. Es decir,
la distribución natural de los riesgos derivados del contrato solo alcanza a los razonablemente previsibles, no a los que son razonablemente imprevisibles. Pero otra vez nos encontramos con un criterio flexible y abierto. Previsibilidad razonable. Su alcance solo se puede determinar a la vista de las circunstancias del caso concreto y ponderando una pluralidad de factores. Esto significa, para este sector, que el juicio de previsibilidad requiere aplicar un método prudencial, ponderar muchos factores, porque la razonabilidad nos remite al parámetro de una persona media, utilizando medios exigibles, pero también es relevante el estado de los conocimientos en un momento dado. La pandemia puede resultar razonablemente imprevisible para los contratos celebrados con anterioridad al estallido de la primera ola, pero ya con posterioridad no se puede decir que sea imprevisible. Es relevante incluso el cálculo de probabilidades, es decir, la probabilidad de que se produzca ese riesgo. También es relevante la cuantía de las pérdidas y de los costes, porque hay casos en los que lo imprevisible son las consecuencias del acontecimiento por su gravedad, no el suceso que las provoca. Y sobre todo el problema más complejo es que la diligencia media exigible en la previsión se eleva en caso de contratantes profesionales. Pero quienes defienden un método prudencial consideran que esto es un criterio relevante, pero no determinante, no concluyente. No significa que cualquier alteración de las circunstancias económicas en el ámbito de su actividad sea previsible para los profesionales del sector. Puede ocurrir dependiendo del grado de excepcionalidad, de anormalidad, de falta de habitualidad del riesgo en cuestión, que se pueda aceptar que incluso para los profesionales es razonablemente imprevisible. Es decir, nos encontramos con diversos criterios para juzgar sobre la razonabilidad de la imprevisibilidad que no operan como reglas taxativas que nos den una solución incuestionable al caso, sino que operan como principios que nos dan razones para decidir en un determinado sentido, pero sin imponer una decisión en particular. Tienen que ponderarse unos con otros. Bien, esta es una posición. Pero en las sentencias más recientes, pero anteriores al estallido de la pandemia, se apartaron de este método prudencial. Introducen reglas de aplicación general acerca de la distribución típica de los riesgos por la naturaleza del contrato, por la clase de riesgo, por la condición de las partes contratantes. Y estas reglas aparecen como criterios taxativos de aplicación automática e incondicionada. Habríamos pasado del método prudencial al método formalista. Hay un giro metodológico en la argumentación con la que se motivan las sentencias, sin perjuicio de que en la mayor parte de los casos, aplicando el método prudencial, probablemente la decisión hubiera sido la misma. Pero lo que hay es un giro metodológico. Bien, la regla de carácter general más importante que introducen estas sentencias más recientes, en correspondencia con la jurisprudencia más antigua, que es la regla relativa a los riesgos de explotación, y de eso también va a hablar el profesor Marín. En la regla que establecen como una regla taxativa, yo creo que sobre todo para María Ángeles Parra, esto para ella es una regla taxativa y en todas sus sentencias aparece, los riesgos derivados del deterioro de la situación económica y de la evaluación y de la evolución del mercado le corresponden al empresario porque son riesgos inherentes a la actividad empresarial. ¿Qué ha pasado con esto? Que la condición de empresario del sector del contratante perjudicado se convierte en un criterio determinante en el análisis de la imprevisibilidad para excluir la aplicación de las reglas.
Con base a este criterio, se excluyó la aplicación de la rebus en la sentencia del 19, el arrendamiento de Telber, que antes he hablado, y en otra sentencia de la que también es ponente Parra, de 4 de abril del 19, en un contrato de conmutación de usufructo habitual por renta vitalicia, se denegó la reducción de la renta vitalicia porque se dijo que el riesgo de la disminución de los rendimientos de la empresa inmobiliaria, que era lo que tenían los herederos, era riesgo de ellos como empresarios y por lo tanto no se disminuía. Bien, entonces, este me parece que es el núcleo del debate. Si una crisis económica es en todo caso algo previsible para contratantes profesionales o si dependiendo de su gravedad no lo es. Ese debate sigue abierto después del estallido de la pandemia. Ahora bien, y concluyo, la pandemia nos ha situado ante un contexto radicalmente nuevo. Y en ese sentido, las sentencias que con mucho más rigor y conocimiento de causa que yo va a analizar en profundidad el profesor Marimón son sentencias de jurisprudencia menor, tanto en autos de medidas cautelares como en decisiones sobre el fondo. Todas ellas insisten en que la pandemia es una situación totalmente distinta de la crisis económica. En este caso, ya no se trataría de un riesgo de mercado, de un riesgo derivado de la evolución de los ciclos económicos y, por lo tanto, aquí cabría la posibilidad de plantear que ya no son riesgos de explotación, que ya no son riesgos empresariales propiamente dichos. Pero no abuso más de vuestra paciencia. Muchas gracias.